Hola, hoy vamos a comenzar nuestro estudio sobre aprendizaje por máquinas, Machine Learning, y vamos a ver esta interesante rama de la inteligencia artificial. Estamos utilizando el tutorial de W3 School, así que ustedes con una conexión a Internet ya pueden ir practicando y haciendo todo lo que vamos mostrando aquí. Sí, entonces, en primer lugar, el Machine Learning es un campo de la inteligencia artificial, ¿sí? Dentro de lo que conocemos como la inteligencia artificial estrecha, que es la que intenta imitar la inteligencia humana. Entonces, dentro de la inteligencia artificial estrecha se encuentra el Machine Learning como una de sus técnicas. Utiliza las redes neuronales, ¿sí? Y estas redes neuronales, otra vez, tienen lo que es el deep learning, ¿sí? O aprendizaje profundo, ¿sí? Entonces, el aprendizaje profundo va a trabajar con una gran cantidad de datos, como vamos a ir viendo, y se le conoce también como una técnica de inteligencia artificial fuerte. Entonces, vamos a diferenciar un poco los procesos de creación de algoritmos, ¿sí? Para entender lo que es el Machine Learning. Entonces, eh, cuando nosotros estamos programando de manera tradicional, ¿sí? Vamos a utilizar los datos y los algoritmos y eso nos va a dar resultados. Es decir, a partir de los datos que van a ser introducidos en los algoritmos, vamos a obtener los resultados. En el Machine Learning es al revés, ¿sí? Lo que creamos son nuevos algoritmos. Entonces, a partir de los datos y los resultados. O sea, yo tomo datos, tomo resultados y como consecuencia creo un algoritmo, ¿sí? Y en la programación tradicional utilizamos algoritmos que producen resultados a partir de los datos, ¿sí? Entonces, nosotros en la programación normal buscamos resultados que los obtenemos de los datos cuando son procesados por los algoritmos. Mientras que en el Machine Learning lo que buscamos son algoritmos que provienen de datos y de resultados. Entonces, las redes neuronales son una técnica de programación, es un método que es utilizado en el Machine Learning y también se puede ver como un software o programa que aprende a partir de sus errores. Entonces, las redes neuronales están inspiradas en cómo trabaja la mente humana. Entonces, las neuronas están enviando mensajes unas a otras en el cerebro. Entonces, mientras que las neuronas están intentando resolver un problema de manera continuada, entonces lo que hacen es que están fortaleciendo las conexiones que parecieran tender a resolver el problema y están debilitando las conexiones que arrojaron alguna falla o no parecen conducir a la solución. Entonces las redes neuronales, ¿verdad?, son un paradigma de la información, ¿verdad?, las tecnologías de información que buscan imitar el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, la unidad básica o el primer paso son los perceptrones. El perceptrón se define como el primer paso dentro de una red neuronal. Entonces, se representa como un único o una única neurona que tiene una capa, ¿verdad?, donde se introducen los datos y no tiene ninguna capa después, ¿sí? Entonces, cada uno de los datos X1, X2, X3, X4 y X5 son modelados por un peso, por una importancia que yo le doy a cada uno de ellos, ¿sí? Y a partir de la importancia que le doy a cada uno de ellos, voy a obtener una salida. Vamos a fijar un poquitito más en este perceptrón. Entonces, a través de un ejemplo, vamos a estar viendo, por ejemplo, yo tengo
el perceptrón me va a ayudar a definir si es que yo quiero o no asistir a un concierto. Entonces, ¿cuáles son las variables que yo debería tener en cuenta? El modelo del perceptrón fue desarrollado por un psicólogo, ¿sí?, informático teórico, Frank Rosenblatt, ¿sí? Este psicólogo informático teórico desarrolló aproximadamente en 1957 el perceptrón, el programa de perceptrón, en una computadora IBM, ¿sí?, en el laboratorio aeronáutico de Cornell. Entonces, el concepto en sí parte del manejo binario de la información. Entonces, el perceptrón era originalmente binario. Y vemos entonces por medio de este ejemplo de decidir o no si queremos ir a un concierto, cómo es que funciona el perceptrón, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué debe llevar en cuenta esa neurona para tomar la decisión. Por ejemplo, un criterio podría ser que el artista es bueno. El otro criterio para asistir al concierto podría ser que el clima es correcto. Otro criterio podría ser que encontramos un amigo con quien ir, ¿sí? Otro criterio quizás podría ser de que se sirva comida en el concierto o inclusive que se sirvan bebidas, ¿sí? Entonces, obviamente, cada una de estas variables puede ser 0, quiere decir que el artista no es bueno, o 1, el artista sí es bueno. Y de igual manera los otros criterios. 0, el tiempo no es bueno, 1 sí es bueno. Entonces, de esa manera vamos modelando nuestro perceptrón. Y a cada uno de estos criterios le vamos a dar un peso, un grado de importancia. Por ejemplo, para nosotros, que el artista sea bueno es gravitante, es muy importante. Entonces le damos un peso de 0.7. Que el clima sea bueno, por ejemplo, le damos un peso de 0.6. Que encontremos un amigo para asistir al concierto, 0.5. Que se sirva comida, 0.3. Y que se sirvan bebidas, 0.4. Entonces, estos criterios obviamente pueden variar de persona a persona y de situación en situación. Entonces, ¿qué es lo que propuso Rosenblatt? Primero tenemos que definir un umbral, un threshold. Entonces, cuando se supere ese umbral, entonces vamos a considerar el perceptrón va a dar una respuesta positiva, ¿sí? Entonces, lo que se hace es multiplicar cada una de las entradas por sus pesos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que el tema del clima, está bueno el clima y se multiplica por su peso, ¿sí? O sea, mejor dicho, el artista es bueno y se multiplica por su peso. Luego, el clima parece que no está muy bien. Después teníamos el criterio que encontramos un amigo, eso sí lo tenemos al amigo, entonces multiplicando por su peso. Luego, no se sirve comida, ¿sí?, pero sí se sirve bebida, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es multiplicar cada una de las variables por el peso, la importancia que le di a ese criterio. Entonces, sumo los resultados, resulta que es 1.6. 1.6 es mayor al umbral, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a decir que sí, que vamos a asistir, porque en base hemos superado el umbral, ¿sí?, por medio de la suma de las variables con sus pesos. Entonces podemos decir que sí vamos a asistir a el concierto, ¿sí? Acá podemos verlo esto a través inclusive de un script, ¿verdad?, hecho en HTML, donde podemos ver cómo está programado el script, ¿verdad? Tengo el umbral o threshold, tengo las diferentes criterios que yo definí dentro de un vector, ¿sí? El artista es bueno, el clima, encontrar a un amigo, servir comida y servir bebida, ¿sí? Y los pesos, la importancia que le di a cada uno de los criterios, ¿sí? Entonces acá el programa mete dentro de un ciclo, ¿sí?, en el cual se multiplican y se van sumando. Se multiplican las entradas por sus respectivos pesos y en este acumulador suma se va guardando, ¿verdad? Luego, entonces,
justamente va a quitar, ¿sí?, cuando la suma sea mayor que el umbral. En este caso, entonces, por ejemplo, la respuesta es verdadera, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros variemos las condiciones y vamos a ver qué ocurre, ¿sí? En este caso, podríamos, por ejemplo, ser más, levantar el umbral de la decisión, ¿verdad? El umbral de la decisión quiere decir que por ahí yo no tengo tantas, en este caso representaría como que yo no tengo tantas ganas de ir al concierto. Entonces tiene que haber más condiciones que hagan que yo asista al concierto, ¿sí? Entonces vamos a ver si ahí todavía la decisión en qué resulta. Resulta que sí, que puedo asistir todavía, ¿sí? Vamos a suponer que dejamos esta condición de la misma manera y ahí entonces me dice que yo no puedo asistir al concierto. O sea, si yo por ahí no estaba luego muy decidido, este sería el umbral, el threshold, entonces tienen que darse las condiciones para que yo asista al concierto, ¿sí? Entonces un umbral bajo, en este caso, significa que yo tengo una cierta predisposición para ir al concierto, y un umbral alto significa que yo no tengo mucha predisposición para ir al concierto y se tienen que dar las condiciones para que en realidad asista. Y así es como está funcionando el perceptrón. Entonces, volviendo un poquitito acá a nuestra introducción, estábamos viendo entonces lo que es el perceptrón. Entonces, una red neuronal ya está compuesta de varias capas, ¿sí? Una capa de introducción, que está en amarillo, una capa oculta, que está en azul, y una capa de salida, que está en rojo, ¿sí? Entonces, en el modelo de redes neuronales, los datos de entrada, ¿sí?, están en esta primera capa de perceptrones, ¿sí? Luego son procesados, ¿sí? La salida de estos perceptrones son procesados en esta capa de perceptrones, ¿verdad?, que está oculta, y finalmente esta capa de perceptrones resulta nuevamente la que se conecta a la salida. Entonces vamos a ir entendiendo qué hace cada capa. La primera capa, o la capa amarilla de perceptrones, hacen decisiones simples que se basan en las entradas. Cada decisión singular es enviada a los perceptrones de la siguiente capa, ¿sí? Entonces cada decisión que utilizan, fíjense cómo la decisión que hizo es enviado a cada uno de los perceptrones de la siguiente capa. Esa es la primera capa. La segunda capa son los perceptrones que están en azul y hacen entonces sus decisiones dando peso a los resultados que fue suministrado por la primera capa. Entonces ellos van haciendo decisiones más complejas y más abstractas en cuanto a su nivel que la primera capa. ¿Y qué serían entonces las redes neuronales profundas? ¿Sí? O el Deep Neural Network. Entonces, las redes neuronales profundas son una técnica de programación, son un método utilizado en el Machine Learning, ¿sí?, o aprendizaje automático, y también pueden ser vistos como un software o un programa que está aprendiendo de sus errores. Entonces, ya una red neuronal profunda está compuesta por varias capas, ¿sí?, ocultas, ¿sí? Esta es la de entrada, esta es la de salida, tiene varias capas ocultas que van a hacer operaciones complejas y que van a trabajar con una masiva cantidad de datos, o sea, con el Big Data. Entonces, cada capa sucesiva utiliza los precedentes, ¿sí? Cada capa utiliza la salida de los precedentes como entrada para hacer su trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una lectura o visión óptica, vamos a utilizar las capas inferiores para
identificar los bordes, y estas más profundas, ¿verdad? La siguiente capa oculta, por ejemplo, para identificar las letras, ¿sí? Cuando estoy leyendo los bordes, ¿sí?, de las letras, la voy a identificar en esta capa, y ya en esta capa voy a utilizar, estar viendo ya prácticamente la mayor definición, ya las letras. Entonces, en una red neuronal profunda, la capa en amarillo procesa la información antes que la capa azul y modifica todo finalmente para la capa gris, que va a su vez dar la salida hacia la capa roja. Entonces, la primera capa de perceptrones van a realizar decisiones simples basadas en la entrada. Cada decisión simple es enviada a el perceptrón de la siguiente capa. Así es como está funcionando entonces una red neuronal profunda, ¿sí? Entonces una red neuronal profunda ya está compuesta de varias capas ocultas de perceptrones. Entonces, podemos hacer una diferencia entre lo que es el Deep Learning y el Machine Learning, ¿sí? El Deep Learning entonces es un subconjunto, ¿verdad?, de técnicas de aprendizaje automático, ¿verdad?, o el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es responsable por la explosión de la inteligencia artificial en los últimos años, ¿sí? El Deep Learning es un tipo avanzado de Machine Learning que maneja tareas complejas, tales, por ejemplo, sería el reconocimiento de imágenes, un ejemplo de ello, ¿sí? Entonces, haciendo acá una pequeña comparación. El aprendizaje automático es un campo de la inteligencia artificial. Y de igual manera, el aprendizaje profundo es un campo del aprendizaje automático Machine Learning, ¿sí? El Machine Learning está utilizando pequeñas cantidades de datos, mientras que el aprendizaje profundo Deep Learning usa una gran cantidad de datos, ¿sí? El Machine Learning está entrenado por los humanos, ¿sí?, mientras que el aprendizaje profundo se entrena a sí mismo. El Machine Learning va a crear algoritmos simples, mientras que el aprendizaje profundo o Deep Learning va a crear algoritmos profundos. Hasta ahí entonces nuestra clase del día de hoy, como primera clase a lo que es introducción al aprendizaje automático, Machine Learning, Deep Learning y Perceptron.